Buenos días, bienvenidos de nuevo al canal. Hoy tenemos un vídeo en el que vamos a aprender a trabajar la relación entre fracciones y números decimales una vez que hayamos visto tanto las fracciones como los números decimales por separado. Bien, para expresar una fracción como un número decimal se debe dividir el numerador entre el denominador, como ya se ha mencionado en otros vídeos. Una vez que se ha hecho esta operación, podemos obtener distintos tipos de decimales. Si el resultado de esta división no tiene un número infinito de decimales, sino que los decimales se acaban en algún momento, estamos hablando de un decimal exacto. Es un caso, por ejemplo, de decimal exacto del primer apartado, el 2 sextos, por ejemplo. No, perdón, el 2 sextos no me valdría, el 2 cuartos. El 2 cuartos, ¿vale? Sería un ejemplo porque daría 0,5 y se acaban ahí los decimales. Eso se llama decimal exacto. Bien, hay un segundo tipo en donde los números decimales son infinitos, que es el decimal periódico. Y a este decimal periódico le puede ocurrir varias cosas. En primer lugar, pues que sean periódico puro, en el que se repite la misma cifra infinitamente, ¿vale? Eso es el caso, por ejemplo, de el 1/3, en donde si lo pasamos de fracción a decimal será 0,33333, etcétera, 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 así, ¿vale? Hasta el final, de manera indefinida, es decir, sería el infinito haciendo ese cálculo, ese 0,33333. Hay otra posibilidad dentro de los decimales periódicos, que es que sea periódico mixto. En este primero hay unos decimales que no se repiten y posteriormente se repite la cifra infinitamente, ¿vale? Parecido a este, pero en este caso, pues no sé qué fracción podría ser de ese estilo, pero sería un decimal en el que, por ejemplo, el resultado fuera 2,538 y ese 8 fuera ya el que se repite infinitamente. Hay una parte, esta primera, que no se repite, la cual se llama anteperiodo, y hay una parte después, que es la que se va a repetir hasta el infinito, que es el propio periodo. Y por eso se llama decimal periódico mixto. ¿De acuerdo? Y por último, hay una última posibilidad, que es un decimal no exacto y no periódico que posee infinitos decimales sin repetirse periódicamente. Por ejemplo, el 4,7, 2, 3, 5, 7, 6, 8, 9, tal. ¿De acuerdo? Vale. ¿Cómo podemos determinar qué tipo de decimal tenemos? Bien, para determinar el tipo de decimal que tenemos en una fracción, podemos seguir los siguientes pasos. En primer lugar, si el numerador es múltiplo del denominador, es un número entero el resultado. ¿Qué quiere decir esto? Que si el numerador, por ejemplo, vamos a suponer que el numerador fuera, yo qué sé, 8, y eso es múltiplo de el denominador, supongamos que el denominador es 2, como 8 es múltiplo de 2, aquí tenemos un resultado de un número entero, en este caso pues sería el 4. ¿Vale? Eso sería el primer caso. Podemos tener un segundo caso en donde, bueno, si no se da el primer caso, pues podemos calcular la fracción irreducible, factorizando el denominador de la fracción irreducible. ¿Qué quiere decir esto? Cuando no tengamos un caso como el primero, lo que vamos a hacer es calcular mediante una factorización, básicamente es hacer la factorización del denominador. ¿Vale? Supongamos que tenemos, pues yo que sé, el 17 veinteavos. Entonces nosotros lo que vamos a factorizar es ese 20, que si os acordáis ya hemos visto cómo se factorizaba. Pues habría que dividir primero entre 2, entre 10, entre 2, entre 5, 5, 1 y 1. Vale. Una vez que tenemos factorizado, pues podemos tener estos tres casos que vienen aquí explicados. Si la factorización solo tienes como divisores el 2 y el 5, estamos hablando de un decimal exacto, que es el que parece que es
el ejemplo que nos hemos inventado. ¿De acuerdo? Si lo he hecho ahora mismo en la calculadora y parece correcto, ya que podéis comprobarlo vosotros, eso daría 0,85. ¿De acuerdo? Suponéis que ponemos otro en donde la factorización no tenga ni el 2 ni el 5, estaremos hablando de un periódico puro. Recordad que el periódico puro era el que tenía una parte entera, imaginemos el 2, y luego un decimal, unos decimales que se repiten constantemente, como podría ser, por ejemplo, el caso de el 35, repetido infinitamente, 35, 35, 35, etc. Siempre repitiendo eso, ¿de acuerdo? Por último, podemos encontrar que la factorización tiene o 2 o 5, pero además otros números en la factorización. Y ahí estaríamos hablando del decimal periódico mixto. Que si os acordáis, este sería el caso B, que si os acordáis, el decimal periódico mixto se compone por una parte entera, un anteperiodo que no se repite y luego ya una serie de números que sí son periodo y se repiten hasta el infinito. ¿De acuerdo? Como es el número que acabamos de poner en la pizarra. ¿Sí? Bien, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que quede aclarado y que sirva de ayuda. Si es así, pues dejar un like. Si tenéis cualquier duda, podéis dejarla en la caja de comentarios. Y nos vemos en el siguiente. Muchas gracias por asistir a clase. Chao.